Hola, 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 buenas noches, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bueno, hoy un tema complicado, difícil de tratar, pero hay que tratar, ¿sí? Se tiene que visibilizar estos casos porque justamente queremos que no sucedan más. Por eso hay que animarse a hablar, ¿sí? En estos casos. Hoy vamos a tocar el caso Próbolo, ¿sí? Un caso súper reconocido a nivel mundial. Pero que bueno, claro, hoy vamos a hablar en primera persona, las víctimas de primera persona acerca de lo sucedido. Hoy va a haber muchas voces, pero la idea es visibilizar este caso para que si vos, en tu casa o en donde sea, estás pasando por una situación similar, que denuncies, ¿sí? El tema de hoy tiene que ver con la concientización con respecto a este tema, que denuncies. Ya voy a recibir, sí, a Ariel Lizarraga, que es papá de Dayana, víctima del caso Próbolo. ¿Cómo andas, Ari? Hola, Gonza, ¿qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy vamos a hablar de todo, Ariel. Sí, ¿Sí? cómo no. Y sobre todo, que siempre digo que este es un programa donde nos mira mucha gente y la idea es que seguramente hay muchos papás del otro lado que están pasando por la situación que pasaste vos y te están escuchando atentamente. ¿Sí? Seguro. Voy a presentar a Dayana Lizarraga. Hola, Day. Hola. Ella fue víctima de abuso del caso Próbolo. Day, gracias por estar acá. Gracias. Antes de estar acá, antes de comenzar el programa, le dije que ella hoy es la voz de muchos. Es la voz de muchos que no se animan, ¿sí?, a hacer denuncias de este tipo. Ella fue la primera, para decirle a la gente, fue la primera en denunciar este caso en el 2016. Fue la valiente en esa época. Day, en un ratito nos vas a contar, ¿sí?, cómo viviste, ¿no?, esto de ser la primera en denunciar a los curas. ¿Sí? Que no debe ser nada fácil. Comenzá, Day. Cuando ¿Cómo te animaste? Sí. Cuando yo antes, yo nunca la denuncia, nunca, como no sabe, no cualquiera palabra. Y muchos años me abató secretos. Después, y me fui, la denuncia a la literatura. Y yo contando todo del programa. Yo juro, yo contaba todo. Y después me dijo, lo fuimos, me llevó a comisaría en Luján. Y ahí mismo denuncia. Comisaría Luján. Ajá, sí. Y les contás todo, y entre las caras todo. Y ahí, el 24 de noviembre, literatura. Después, la firma comentaria, el 25 hasta el último. El 24, a ver si repasamos, el 24 de noviembre del 2016, hablaste por primera vez. ¿A quién hablaste? El 24 de noviembre, sí, la denuncia en literatura. La denuncia fue en legislatura, perfecto. El 24 de noviembre de 2016. Sí. Perfecto, sí. Después me fui a comisaría el 25, la denuncia. ¿Hacen la comisaría la denuncia? Al otro día. El 25. El 25 de noviembre. ¿Cómo te animaste a hacer la denuncia? ¿Por qué decidiste hacer la denuncia? Sí, yo quiero, muy callado, vergüenza, todo. Yo que no quiero más. Yo aquí pues, para todas las que me apoyamos, ayudarme para que yo pueda meter fuerza, para que justicia, para hasta ahora. Y yo no quiero más, muy callado, no quiero más, mucho miedo. Yo aquí puedo mucha fuerza para la justicia. Para que se termine. Sí. Para que no sea más. Compañeros tuyos, Sí. amigos, ¿sí?, que estaban allí en el Próbolo, Sí. ¿te contaban lo que a ellos les pasaban? Sí, muchas cosas muy graves, pero ellos muy callados. Yo, muy callado, yo no puedo contar a nadie. Y mi abuso, yo, muchas cosas, abusos, todo, no, pegaba, todo, yo aguanta, muy callado. Y hasta yo no contó a mi papá, a la mamá, a nadie. No contó a nadie, a mi mamá, a nada. Y
después muchos años, 10, 15 años, y después la última, y yo no puedo, junto la denuncia, la que quiero, yo no puedo ver, y yo con todo, mi papá, la mamá, y imagínate, lloraba todo mal, pero gracias, papá me ayudó para que la denuncia fuerte. La mamá también. ¿Había, Ariel, cambios en ella, en Day? ¿Había cambios? ¿Notaban cambios en la casa? ¿Angustia? ¿La veían llorando? ¿La veían en cama? ¿Había cambiado de actitud? Totalmente, muchos cambios que no lo pude percibir yo de dónde venían. Ella, por ejemplo, dejó de usar ropa, digamos, ajustada por su edad, por la adolescencia, esa ropa linda, coqueta en el espejo. De pronto empezó a ponerse joggings grandes. En la noche se despertaba llorando, otras noches salía sonámbula, que mi hija Rocío me decía, papi, la Diana se va. Yo iba hasta la calle, Diana, ¿dónde? Y sonámbula. Se despertaba a la mañana llorando. Yo estaba seguro que había un noviecito por medio, y esas cosas de la adolescencia. Y como tampoco fui papá en otra vida, no sé, era primera vez, mi primera hija, uno dice cómo se comporta en la adolescencia, la niña. Y ¿Nunca sospecharon? No sospechaba para nada, porque ¿por qué no sospechaba más que todo? Si la hubieran mandado a ella, yo la llevaba al colegio, a ella, y ella lloraba y me decía que no quería ir al colegio. Yo le decía, sí, vas a ir, porque en el colegio tenés panadería, tenés taller, es un colegio que te brindaba todas las posibilidades para crecer en la vida. ¿Que ustedes pensaban en ese momento? Claro, imagínate, próbolo en el mundo, palabra mayor. Entonces yo la llevaba al mejor colegio donde habían curas y monjas, imagínate, a la guarda de ella. ¿Qué voy a sospechar? Que justamente el cura, unos curas, las monjas, estaba pasando esto. Sí, imagínate si yo la habría llevado a ella a un colegio dentro de una institución mal vista o algo así, pero yo no podía sospechar desde ningún lugar, desde ningún ángulo, lo que le estaba pasando a ella. Yo deposité mi hija en la mejor institución que yo creí que era lo mejor. Y bueno, después lo que me vino a mí, la culpabilidad, o sea, me sentí muy culpable de mucho tiempo, porque ella me decía que no quería ir, pero nunca me contó por qué. Yo le digo, no, que vas a ir, porque yo mañana no voy a estar con vos, y vos necesitas desenvolverte solo en la vida, ser alguien. Entonces esta es la mejor opción, Dayana. Y bueno, me equivoqué, pero sobre que me equivoqué, ellas estuvieron en silencio muchísimo tiempo. Muchos años, mucho tiempo. Esto viene de Verona, el silencio y todo lo que han pasado. Pero yo dije, yo voy a hacer la voz que ellas callaron durante mucho tiempo. Por eso que estoy acá también. Day, porque... sí, le quería preguntar a Day. Day, ¿a qué edad fuiste abusada? Por uno de los... 16 años empezó. ¿A los 16 empezó? 2006. En 2007 empezó la escuela prueba. Yo de edad 16 años. Y hasta después la última, nunca más, yo a Badora, no creo más. No me acuerdo, 2009. 2009, en marzo, no creo más. Y me fui a otra escuela. ¿Cuándo Day ya voy a la diputada que también te acompañó para hacer la primera denuncia? Un ratito voy con ella, pero me parece también interesante esta parte. ¿Cuándo decidiste contárselos a tu papá? Contarle lo que te estaba pasando, lo que vos pasaste en ese instituto a tus papás, a tu mamá, a tu papá. Sí. ¿A qué edad, cuándo te animaste? A los 16 sufriste el abuso por parte de que se puede decir, voy a saludar también, porque acá obviamente hay una parte legal y nos acompaña el abogado Lucas Lecour, abogado caso Próbolo. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches, Lucas. Decime, obviamente, corregime en este caso, porque sé que hay una parte legal y obviamente acá queremos escuchar las voces y justamente ella fue abusada a los 16 años, Day. Sí, bueno, ahí son tantos los relatos de cada uno de los chicos que, porque fueron pasando desde el año 2004, en el caso del Próbolo de Mendoza, hasta el 2016 que se hace la denuncia, distintos hechos. El último juicio
Acorrá y Corbacho Gómez, tenían más de 20 hechos que se estaban investigando, de los cuales algunos eran de Dayana y otros eran de otras, de los alumnos y las alumnas que pasaban por el próbolo. Y sí, las edades van variando según las épocas en las que los chicos estaban pasando allí. En el caso de Dayana era un poco más grande, otros de los chicos, otras las víctimas más pequeñas. Tenemos casos de chicos que no tenían más de 5 o 6 años. Algunos incluso usaban pañales y han sido también víctimas de abuso durante esa época. Una de las cosas que me parece, Gonza, más interesante para que la gente entienda la gravedad del hecho es que esto ocurría en una institución que se entendía una de las mejores instituciones para las personas sordas o hipocúsicas del país, una institución ejemplo que tenía, como decía Ariel recién, los mejores talleres, tenía equipo de psicopedagogos, psicólogas, y ninguno de los familiares podía pensar de que allá adentro pasaban estas atrocidades que recién con la denuncia de Dayana empezaron a salir a la luz, y cuando empezaron a pasar los chicos por las cámaras GESEL a declarar cada uno de sus hechos, animándose muy de a poco, ir contando muy de a poco lo que les iba pasando, fuimos conociendo el hecho más aberrante que puede conocer la historia judicial mendocina, ¿no? Vamos a seguir hablando y ahora voy a sumar a Daniela García. Ella es diputada provincial que acompañó el primer caso, que te acompañó vos, el primer caso. ¿Sí? Daniela, ¿cómo estás? Buenas noches. No la escucho, a ver. No la escucho a Daniela. Hola. Ahí está, perfecto, Dani. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola Dayana, Lucas, Ariel, ¿cómo están todos? Hola, Daniela. Hola, Daniela. Muy bien. Bueno, Hola, Daniela. acá que siempre le digo, estamos hoy reunidos todos, sí, todos. En un ratito se suma una psicóloga, se suma una médica, porque fue un caso terrible, ¿no? En el mundo, lo que sucedió acá en Mendoza, pero fue en el mundo, fue terrible. Le des visibilizar, porque hay mucha gente que seguramente pasó o pasa estas situaciones, y le des concientizar. Daniela, tu rol fue súper importante, ¿no? Acá, porque tuviste que acompañar nada más ni nada menos que a Dayana a hacer la primera denuncia. Primero quiero saber cómo te llega este caso, lo venías investigando antes, cómo te contactás con Dayana y cómo se animan juntas a denunciar. La verdad es que una semana antes estábamos en un acto por los derechos de niños y niñas y adolescentes, festejando un poco la convención de esos derechos, y se me acerca del Movimiento de Sordos de Mendoza, Luis, quien él me explica, me dice: lamento sacarla de este momento tan bonito porque fue un acto en donde había muchísimos niños y niñas, dice, pero yo necesito que nos ayude, y entonces me explica lo que estaba pasando en esa institución. La verdad que yo nunca la había escuchado en la institución, entonces le pido más precisiones. Llamo porque él es una persona sorda y le entendía pocas cosas, y llamo en ese momento a la intérprete de señas de acá de la legislatura, que existe una persona que siempre está en todos los actos públicos, ¿no? Y bueno, entonces ella ayuda a entender, cuál es la situación. Entonces yo salgo de ahí a averiguar cómo hacía para denunciar. Cuando me explican, yo no soy abogada, no es mi profesión, me explican que es un delito de instancia privada, que lo mejor sería tener alguna víctima para poder cerrar la institución, porque si no se podía hacer la denuncia y la institución iba a quedar o seguía abierta. A la semana más o menos seguimos viendo la temática, y a la semana más o menos viene Dayana y ella me explica toda la situación, y también, además de dar detalles también de sus amigos y amigas en ese momento, de cosas que pasaban en la institución. Y a partir de ahí, llamamos para hacer la denuncia, y al día siguiente fuimos a la fiscalía. En ese entonces me acuerdo que pedimos un auto de la Cámara porque, Dayana, con toda su fuerza, obviamente que estaba muy nerviosa y necesitaba ser acompañada. Entonces ahí nomás llamamos también a una intérprete que vino con un intérprete que ella conocía y ella había solicitado para poder
hacer esa interpretación en la fiscalía. Yo llamé a la intérprete de la legislatura, así que fuimos con 2 intérpretes y con Dayana, con una asesora mía. Llegamos allá, me dijeron cuál era la fiscalía correspondiente, y bueno, y ahí se pasó a hacer la denuncia. Mientras tanto, cuando conocimos el caso, empezamos a googlear, porque la verdad es que para mí era una institución, uno no conoce todo el sistema en Mendoza, no la conocía, y cuando googleo veo que existe también en Verona. Y con mi equipo dijimos, no, esto es pura casualidad, no podíamos creer, y bueno, termina siendo la misma institución con los mismos abusadores, básicamente. La fuerza que tuvo Dayana en ir ese día, en exponerse, después de ahí la acompañamos al CAI, ella estuvo la atención de la parte psicológica del CAI, la primera, y después lo que sería la atención a la víctima, porque realmente estuvo muchas horas declarando, y bueno, y el impacto obviamente que tiene en ella y en su familia es impresionante, y su valentía, destacar su valentía y su fuerza para poder llevar un proceso tan triste y tan largo, ¿no? Daniela, tan largo. perdón que te corte, me quiero detener en que acompañaste a Dayana a hacer la denuncia. ¿Cómo fue tomado por parte de la justicia? ¿Enseguida actuó? ¿Se tuvo que hacer varias investigaciones? Esto estamos hablando en el 25 de noviembre del 2016. Exacto. Del 25 de noviembre a cuándo se hace, porque en el 2016 obviamente se hizo público, pero no inmediato. Y se hizo público cuando se hace la medida para cerrar el lugar, sí, y hacer la medida judicial sobre el fin de semana, era un fin de semana largo, sí, de noviembre, ajá, y ese fin de semana largo se hace público. Me acuerdo que en su momento a mí me llamaron de la justicia y me dicen, mira, están pidiendo a ver quién acompañó, si podés dar declaraciones. Y la verdad es que yo entré en la duda de si era mejor o no darlo público, porque después yo tenía miedo que el resto de las víctimas no fuera a declarar, porque estas cosas obviamente que lo público también muchas veces en las víctimas revictimizan, y bueno, obviamente es que es muy difícil para la persona y para toda su familia. Total. Y sin embargo, pasó todo lo contrario. Se empezaron me llamaron y me empezaron a contactar vía Facebook otras víctimas, y yo las citaba en la legislatura y las llevaba a la fiscalía que correspondía, que era la 15, que es en Luján. ¿Cuántas víctimas te contactaban, Dani, aproximadamente? Porque me imagino, si no me quiero equivocar, 24, corregime Lucas, esto lo hablamos antes del aire, 24 fueron los que denunciaron ante la justicia abuso con respecto a estos curas. Sí, en realidad son los que han declarado actualmente en Cámara Gesell. Todavía quedan muchísimos estudiantes por declarar. El inconveniente que tenemos es que las causas están hoy avanzando con cierta dificultad, sobre todo el juicio a las monjas y a las directivas del próbolo, por distintas trabas judiciales que han ido interponiendo la defensa de las monjas principalmente, y entonces, bueno, se nos complica seguir con la investigación de muchísimos otros estudiantes que no han podido declarar todavía en Cámara Gesell, y saber si hay más hechos que tiene que investigar la justicia. Hasta ahora solamente tenemos el de estos 24 o 25 estudiantes que han podido hacerlo en Cámara Gesell. Lucas, quiero preguntarte, que es una duda que veníamos trabajando con la producción, ¿no? ¿Hay más curas involucrados o solamente se habla de ellos tres? No, mira, hay más curas involucrados porque hay declaraciones de algunas de las víctimas que hacen mención a curas que pasaron por el próbolo en alguna temporada, en algún momento, abusaron de alguna de las víctimas y se fueron. Y esa es la información que nosotros estamos pidiendo hace ya mucho tiempo al arzobispado, que se ha negado a entregar esta información amparada en el concordato que la Santa Sede firmó con la Argentina en el año 68, diciendo que no tienen obligación de dar información, y esa información sería fundamental para conocer otros curas que sabemos que también participaron de abusos sexuales y que no tenemos los nombres porque no hay registro dentro del próbolo, y seguramente en el arzobispado debe haber registro de estos traslados.
Esto es lo que nosotros reclamamos el año pasado directamente en la Santa Sede cuando fuimos con un grupo de víctimas del próbolo, primero a Naciones Unidas y después al Vaticano, que es la colaboración activa de la Iglesia y no más en encubrimiento de otros abusadores. Daniela, en el caso de las víctimas que se contactaban con vos, ¿te contaban algo similar a lo que pasó con Dayana? ¿Hablaban de estos 3 curas involucrados? ¿Hablaban de más? ¿Qué podés decir? Hay algunos que sí, que hablaban de algunas cosas similares, en donde padres o tutores o tutoras no dejaron que las hijas fueran parte de la denuncia, debido a que no querían que sus hijas pasaran por esa situación de dolor. Y hay otros casos en donde no sabían si había sido abusada y después por algunas pericias determinaron que sí había sido abusada. En el caso de los Dani, de los padres que no querían hacer la denuncia, ¿te especificaban por qué? ¿Por miedo? ¿Porque hubieron amenazas anteriormente? ¿Porque no querían exponer hacia sus hijos? Solamente por no hacer pasar a sus hijos e hijas ese dolor nuevamente. Y lo que sí me manifestaron en una reunión era que sentían mucho dolor porque en algunos casos el hijo o la hija le había dicho alguna situación y el tutor o la mamá o papá lo había como minimizado, digamos, no creyendo esta situación, ¿no? Esto es porque muchas veces sucede que uno, como dijo el papá de Dayana, lo estaba mandando a la mejor institución donde habían curas, donde habían monjas, entonces uno cree en esa pureza espiritual y la verdad que no sabe lo que está realmente pasando ahí adentro. Total, Dani. Te quiero agradecer, Dani, por estar hoy acá presente, por la fuerza también que tuviste en su momento para acompañar a Dayana a realizar la denuncia. Gracias a personas como vos que ayudan a otros. Está buenísimo que se visibilice esto y que hoy estemos hablando de este caso, ¿no? Y que ayudó obviamente a desenmascarar a estos 3 sujetos. Muchísimas gracias a ustedes por este espacio. La verdad que el hecho de concientizar que hay que denunciar, que la escucha siempre tiene que ser activa para que no vuelvan a pasar estos casos es muy importante. Así que gracias por visibilizar los problemas de abuso en la provincia. Muchísimas gracias, Dani. Dai, me quedo un ratito con vos, te voy a preguntar. Me imagino, bueno, situación difícil. Cuando vos realizaste la denuncia, ¿sí? Con la diputada, ¿tu papá sabían del tema o todavía no? Ahí la hermana nos está ayudando a... Mi papá, la mamá no estaba en nada. Que yo, mis secretos, me fui a esta Lucia. Pero yo no contó nada. Ya está, no me acuerdo el tiempo. Después, y yo, cuando en mi casa, mi papá y mamá estaban, yo contó la cara, las dos, yo contó, sí, ¿verdad? Porque pronto, abuso, mata, y papá y la mamá puso mal. Yo conté todo. ¿Ustedes y cómo se enteraron, Ariel? Ella realiza la denuncia y ¿cómo se enteran ustedes? Yo me enteré exactamente porque yo iba por el acceso a San Martín en la casa de mi otra hija. Me llaman justo de investigaciones. Me dicen, hola, Ariel Lizárraga, sí. Mira, te llamo de investigaciones. Digo, ¿qué pasó? No, tranquilo, dice. Mira, tu hija, Dayana Lizárraga, ha hecho una denuncia en el próbolo, en la comisaría 17. Digo, ¿cómo una denuncia así? Ya te vas a enterar por los medios, me dice. Llego a San Martín, en la casa de mi hija, y lo veo por los medios, justamente por el Canal 7. Perdón, bueno, sí, lo vi por los medios. Lo vi. Y bueno, fue terrible para mí. Terrible lo que sucedió. Lucas, en muchos casos sucede esto que por ahí los padres lo saben antes, ¿no? Y no quieren que su hijo haga la denuncia por justamente no exponerlo. Digo, me parece muy destacar esto en el caso de Dayana, de hacerlo sola, digo. Por eso digo, gracias a tener el apoyo de Daniela, de la diputada,
de hacerlo juntas. Es muy difícil realizar este tipo de denuncia, más si estás solo. Y sucede esto, has recibido muchos casos que por ahí no se animan, no quieren por exponer a sus hijos, pero hay más casos. Sí, no hemos recibido con relación al próbolo, pero sí con relación a otro tipo de abusos, que hay padres que prefieren evitar esa revictimización y todo ese proceso judicial que tienen que pasar las víctimas de pericias psicológicas, pericias físicas, varias entrevistas, que por supuesto que no es para nada agradable para la víctima que tiene que exponer una situación de intimidad, de vergüenza, y que por allí prefieren callar y guardar esto y no denunciar. Yo no creo que sea la mejor solución a esto. Me parece que la mejor solución es tratar de acompañarlas en todo este proceso, hacer un acompañamiento activo con otros profesionales, como pueden ser psicólogos, trabajadores sociales que acompañan a la víctima en todo ese proceso, pero que la animen a sacar esto, porque si no esto va quedando en alguna parte que en algún momento, como le pasó a Dayana, termina explotando y no está bueno eso. Así que yo creo que este espacio es importante para que animar a las personas a denunciar, entender de que no es un proceso sencillo, pero que se puede hacer acompañado de un montón de profesionales y de personas que pueden hacer que este proceso sea lo más llevadero posible, ¿no? Lucas, ¿cuándo prescribe una causa? Se habla mucho de cuando prescribe, es decir, pasó mucho tiempo con respecto al acto que denunciaron y prescribió la causa. En este caso, ¿qué sucede en estos casos? A ver, acá en el pueblo hemos tenido la suerte porque Dayana denunció rápidamente estos hechos, o sea, no habían pasado mucho tiempo desde que los hechos ocurrieron. La prescripción empieza a correr desde el día después de cometido el hecho y prescribe cuando se cumple el máximo de la pena prevista para ese delito. Por suerte, en los abusos sexuales en el 2011 se modificó la ley gracias a toda una campaña que llevó adelante Roberto Piazza, el diseñador, donde la prescripción empieza a correr recién cuando la persona adquiere la mayoría de edad, e incluso después se volvió a modificar y ahora es no solamente cuando adquiere la mayoría de edad, sino también cuando tiene la posibilidad de denunciar ya siendo mayor de edad, porque muchas personas son mayores de edad y todavía siguen viviendo con su abusador y por lo tanto no pueden denunciar. Esto ha permitido que los plazos de prescripción sean más amplios a los que eran antes del 2011. Y uno de los ejemplos clásicos que tenemos con problemas de prescripción es el próbolo de La Plata. Los mismos abusadores, Corradi, por ejemplo, que abusó también en La Plata, sus hechos han sido declarados prescriptos por la justicia de La Plata porque son hechos del año 80, fines de los 80, comienzo de los 90, y claro, ya pasó el plazo máximo para denunciar, no se denunció, y recién se animaron a denunciar las víctimas de La Plata cuando Dayana se animó a denunciar el próbolo de Mendoza. O sea, Dayana abrió una ventana para que otros denunciaran, pero desgraciadamente muchos ya habían pasado el tiempo de prescripción y ya hoy estamos en esta discusión si el delito es prescriptible o no en la Corte de la Nación y bueno, la Corte es la que tiene que resolver esta situación. Perfecto. Con respecto a este tema, también voy a sumar a Albana Cruceño. Ella es médica especializada en temática de maltrato y abuso. Albana, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bien. Muy bien, Albana, acá, bueno, tratando un tema súper importante, ¿no? Como tiene que ver con el abuso sexual. ¿Qué pasa con la parte médica, Albana? ¿Qué pasa cuando llega, ¿no? Un chico o una chica abusada o abusado? ¿Qué pasa con la parte médica? ¿Cómo sigue el después? Cuando lo detectan. Bien, bueno, esto tiene que ver también con parte del proceso de visualización de las situaciones de abuso. Cuando llega una niña, un niño, un adolescente a una consulta médica, es porque algo del proceso de develamiento que le denominamos nosotros se está ocurriendo y por lo tanto empieza el rol de las instituciones en poder determinar la gravedad de la situación, desde cuándo está ocurriendo, si esto es reciente, si no es reciente. Esto va a determinar acciones desde salud en cuanto a los tratamientos o las posibilidades terapéuticas que se requieren para las situaciones. No es lo mismo una situación de abuso reciente que ha ocurrido dentro de las 72 horas, donde uno tiene posibilidad de implementar un kit de emergencia, de una internación para evaluación integral, a una situación que hace años que ha ocurrido y que bueno, no, hay que optar por otras formas, otras alternativas, ¿no? Para poder acompañar a esas niñas y niños o adolescentes que han podido develar la situación de abuso. ¿Cómo me refiero, ¿qué hace el médico después? Una vez que lo detectó que está, ¿qué hace? ¿A dónde va? ¿A dónde lo denuncia? Bien. ¿Se denuncia? En realidad, cuando se consulta en un
servicios de salud, Sí. Se articula y se ve primero cómo es la red familiar, o estamos hablando de situaciones de abuso intrafamiliar, por ejemplo. Cuando el agresor convive, hay que determinar otros puntos primero que se requieren y que son de importancia, que es la protección. Una vez que se instaura la protección, donde se articula con otras instituciones como el ETI, aparece el rol, ¿no?, del profesional que toma conocimiento de la situación y se denuncia en fiscalía si es que la familia no ha denunciado previamente. Esto tiene que ver también con parte de lo que ha podido realizar la familia ante la situación que se va develando. Pero generalmente se hace eso, se evalúa siempre desde salud cuál es la gravedad, cuál es el tiempo que ha transcurrido de la situación para poder dar una respuesta desde salud en cuanto a tratamiento, en cuanto a urgencias de esos tratamientos. Se hace una evaluación integral y de ahí se observa, se evalúa cuáles son las condiciones de protección para que ese niño o niña o adolescente vuelva a su domicilio, vuelva a su casa o en contacto, si es que no está en contacto con la persona que la ha agredido, y a partir de ahí se toman las instancias que corresponden a la responsabilidad de los profesionales de denunciar en las fiscalías. Perfecto. Lucas, en el caso Próbulo hubo un caso específico que tiene que ver con un chico que sufrió un desmayo, que lo llevan al médico. ¿Qué pasó con ese médico? ¿Se sabe quién es? Porque hay un médico que estaría involucrado en este tema. Mirá, hay mucha información que nosotros no hemos podido todavía acceder justamente. Digo lo que se habló en los medios. Sí, pero hay mucha información en la que nosotros todavía no podemos acceder justamente por esta falta de colaboración del arzobispado en entregar la información, tanto la investigación que ellos llevaron como otra información que la misma Fiscalía ha requerido en numerosas oportunidades y se ha negado. Estos datos que vos me preguntás, como también otros curas que pasaron por allí y otras personas que pasaron por allí, los mismos estudiantes que pasaron por allí para poder preguntarles si también fueron víctimas, es toda información que, si no fue secuestrada al momento de que se cerró el próbolo, no la tenemos y nos está costando muchísimo poder conseguirla porque no hay colaboración por parte de la Iglesia. Lucas, en el caso en el caso de Dai, ¿no?, que ocurrió cuando tenía 16 años, o varios casos, le hicieron pericias médicas, psicológicas. ¿Cómo fue el caso de...? Sí, todos los casos se le han hecho pericias médicas, pericias psicológicas, pericias psiquiátricas. Esas pericias se han hecho con peritos, no solamente los oficiales, sino también peritos de cada una de las partes que están involucradas en el proceso penal, justamente para resguardar la garantía del derecho de defensa también de los imputados, no solamente el derecho de las víctimas a obtener justicia. Se ha respetado todo ese procedimiento y esto creo que es importante, Gonzalo, rescatarlo, porque la diferencia del próbolo de Mendoza con el resto de los abusos sexuales eclesiásticos en la mayoría de los países del mundo es que acá ha habido justicia. Se ha condenado de una manera ejemplar a quienes fueron los abusadores, cosa que no sucedió en otros países, y tiene que ver acá, creo yo, con lo que hablaba Daniela recién, este involucramiento por parte del Estado, una diputada provincial, una vicegobernadora impulsando la investigación, ayudó a que la justicia actuara como corresponde, cosa que no pasó en el año 2007 y 2008, que hubieron denuncias del próbolo en la justicia provincial, y sin embargo esas denuncias fueron archivadas, no se investigó seriamente como debía hacerse, y quizás si en ese momento se hubiese investigado como correspondía, el próbolo se hubiese cerrado mucho antes, se hubiesen evitado muchos abusos que ocurrieron después de esas denuncias, y que por la falta de seriedad de los fiscales en investigar y las personas que trabajaban dentro del próbolo en colaborar con esas investigaciones, bueno, siguieron continuando los abusos hasta que finalmente denunció a Dayana. Albana, en estos casos, ¿no?, cuando pasa tiempo, ¿no?, cuando pasa tiempo o no, ¿se avisa inmediatamente a los padres o se va directamente a otro lugar? Digo, porque también, esto lo hablo general, en el caso de cuando una persona no sufre abuso, también puede ser dentro del seno familiar. Entonces, ¿qué hace el médico en estos casos cuando lo detecta, digo? Bien, bueno, siempre hay que tener en cuenta otras variables que surgen en las entrevistas o con quién viene acompañado ese niño o niña. Hay que observar qué respuesta tienen esos adultos. Uno plantea la situación que está ocurriendo y observa qué respuesta hay en cuanto a la red o a quienes acompañan, a los adultos que acompañan, y en base a eso como decía anteriormente, se evalúa la protección. Uno tiene que brindarle la información necesaria a las familias y a los pacientes
Pero bueno, también dentro de ese proceso de entrevista clínica, de evaluación clínica, uno va observando también cómo son las reacciones y la respuesta que pueden llegar a dar esos adultos a lo que uno está planteando. Cuando pasa mucho tiempo, Albana, cuando pasa muchísimo tiempo, ¿es más difícil de detectarlo en cuanto a la parte médica? La parte médica, perdón. En realidad creo que uno de los puntos que hay que tener en cuenta y Sí. que es muy importante en situaciones de abuso Sí. es si estamos hablando específicamente de encontrar lesiones o no. Ajá. Tenemos que tener en cuenta que las situaciones de abuso ocurren de diferentes maneras, Ujú. que no siempre dejan lesiones visibles, Ujú. que incluso la mayoría de las veces no encontramos lesiones visibles. Pero que aparecen otros fenómenos clínicos, otras representaciones desde lo emocional, desde lo social, que van marcando que algo está sucediendo, que algo pasa, y que no porque no haya una lesión física no hayan indicadores que determinen que la situación ha ocurrido, ¿no? Por supuesto que es distinto cuando uno puede encontrar una lesión específica o algo que sea compatible con una situación de abuso a cuando uno no la encuentra. El tema es que la ausencia de una lesión no nos descarta la posibilidad de que el abuso haya ocurrido, porque para nosotros incluso lo más importante es la evaluación integral de ese niño o niña que viene a la consulta, y en la evaluación integral están incluidos otros aspectos, los aspectos físicos, emocionales y sociales. Entonces, a pesar de que haya transcurrido el tiempo, podemos encontrar estigmas de esa situación de abuso que ocurrió. Muy completa, Albana, muchísimas gracias por la información. La verdad es que lo vuelvo a repetir, lo voy a repetir la cantidad de veces que sea necesario esta noche. La idea de este programa es visibilizar estos casos, porque justamente en este momento va a haber muchas personas que nos están mirando y que pasaron o que pasan por alguna situación similar, y que denuncien, ¿no? La idea es denunciar, que tienen que denunciar. A vos te digo que lo estás mirando del otro lado, denuncia. Y esta es la idea, motivar a ellos, ¿no? A que nos miren primero, obviamente, y que capten lo que queremos decir, la que tiene que ver con eso, con la denuncia. Gracias, Albana. Bueno, gracias por la invitación. Creo que son momentos de visibilización y profundos cambios sociales que requieren de la escucha y de la mirada atenta de todas las instituciones. Ahí está, muchísimas gracias, Albana, por tu aporte en cuanto a lo médico. La verdad es que queríamos sacar, y me voy a la parte psicológica, que también es súper importante, porque ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿Qué pasa con nuestra familia? Aquellos que fueron abusados. ¿Qué pasa con la parte psicológica? Ya recibo a Jimena Villalón, ella es licenciada en psicología. Hola, Jime, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Jimé? Bueno, acá la verdad es que tu aporte también es fundamental, como el de todos hoy, esta noche, y tiene que ver con la parte psicológica. Cuando un niño o una niña o un adolescente, ¿no?, es abusado o abusada, ¿cómo se detecta? ¿Se detecta psicológicamente algo? ¿Sí? ¿No? ¿Cómo? Mira, en realidad esa pregunta tiene múltiples respuestas, tantas como personas, ¿no? En primer lugar, tomando lo que decía recién Albana, Sí. Tiene que ver mucho el contexto que rodea a ese niño y las posibilidades que en el caso de estar sufriendo una situación de abuso tiene de poder contar, de que hay un entorno, alguien, generalmente decimos, si un niño está contándole una situación así a una persona porque le eligió a esa persona, porque está pensando que esa persona puede hacer algo para ayudarlo. Entonces, muchas veces puede ser que haya una situación de abuso puntual y el niño inmediatamente pide ayuda o cuenta, también depende de las herramientas que tenga previamente, por eso muchas veces la educación sexual suma muchísimo, porque ya saben que eso está mal, ¿sí? Y otros casos, estamos hablando de situaciones de abuso crónico, que pueden darse en el seno familiar o con personas muy cercanas, con quien el niño y la familia tienen un vínculo. Entonces muchas veces ante esos casos hay como un proceso de sobreadaptación, como se llama síndrome de acomodación, digamos, que no muestran necesariamente síntomas al principio porque hay todo un pacto de silencio a través del miedo, del secreto por parte del abusador, y no es tan fácil salir de ese circuito. Cuando finalmente pueden, muchas veces no se les cree, muchas veces el peso que tiene ese develamiento de la familia es tan grande, lleva a separaciones, a peleas familiares, que termina generando que el niño a veces se retracte porque no puede bancar ese peso. Ninguna cabecita de un niño puede bancar
que debido a lo que él dijo, una familia se separe, se rompa. Entonces, bueno, depende de las situaciones específicas que rodean el entorno de cada niño, las instituciones con las que tiene contacto, muchas veces son, como decía Albana, el sistema de salud o la educación o la escuela la que recibe ese relato, un tío, una vecina de confianza, una amiguita. Generalmente, hablando de relato, estamos hablando de que eso es un indicador específico, de certeza, digamos. Un niño que lo está contando y cuyo relato es creíble, eso es un indicador de certeza, tanto como una lesión física que, como decía Albana, es muy difícil de constatar muchas veces. Total. En el caso, Jimé, perdón que te interrumpa acá, pero me parece necesario también contarlo desde la parte psicológica, porque hablamos en privado con Ariel, y Ariel me contó que uno de los curas te visitó, o sea, visitó, que conocía tu casa, conocía tu familia, los integrantes. ¿Esto es así? Sí, correcto, claro, claro. Más que todo porque quería a toda costa que Dayana pasara las noches allá, que se alojara toda la semana, como hacían varios chicos de diferentes partes del país, de otras provincias que venían aquí al pueblo de Mendoza, porque el pueblo de Mendoza ocupa gran parte de varias provincias. Después está el otro de La Plata que se comparte, ¿no es cierto? Y era un lugar de alojamiento. Vos estudiabas toda la semana y te alojabas ahí a dormir. Entonces él iba a tu casa, ¿sí? Sí. Conocía a tu familia, a todos los integrantes. Totalmente. ¿Cómo vivías? ¿Sí? Sí, ¿Quién sí. eras vos? Sí, ¿Cómo era total. la personalidad de cada uno? Claro. Y a eso voy, Jimé. Un pedófilo hace estos actos, es decir, va hacia, o se acerca a la víctima, conoce todo, conoce a ver a quién le va a hacer el daño. ¿Es así? ¿Son síntomas de un pedófilo? Que esa frialdad, crueldad de planificar todo. En realidad, como síntomas de un pedófilo, la pedofilia tiene que ver con un trastorno de personalidad que no va al caso, pero sí es cierto que la gran parte de los abusos se dan ya sea en lo intrafamiliar o en personas que previamente sí se han ganado la confianza del niño y de la familia. Perfecto. Sobre todo la familia en el sentido de que es la que permite o confía en que este niño va a estar cuidado con esta persona, y todo lo contrario termina siendo, ¿no? Porque digo, Lucas, en este caso, ¿no? Digo, los curas, lo que le pasó a Ariel, de esto de acercarse. Estamos hablando siempre de los curas imputados, bueno, y de los otros no también, pero esto de ir a visitar a la casa, ¿lo hacían con todos? Digamos, ¿lo hicieron con todos los integrantes, aquellos chicos, ¿no?, que ingresaban al próbolo, o con ciertas familias, elegían a sus víctimas? Mira, hemos escuchado los testimonios de las familias víctimas y la mayoría fueron visitados por los curas del próbolo. Y también cuando hemos ido escuchando los relatos y hemos ido armando un poco el escenario, nos hemos dado cuenta de que había una selección previa de quiénes iban a ser víctimas y quiénes no. Y justamente en esa selección buscaban aquellas personas que tenían menor posibilidad de contactarse con la familia estaba más alejada, o por una cuestión de la comunicación no podían ellos transmitirle a la familia absolutamente nada. Entonces, no era al azar la selección de las víctimas, sino que estaba bastante bien pensado dentro del próbolo quiénes iban a ser las víctimas. También se buscaban aquellos que eran más retraídos, más callados, que no los enfrentaran de ninguna manera. Bueno, había todo un análisis previo que yo no sé si estaba planeado entre ellos o inconscientemente lo llevaban adelante, pero bueno, hay algo que es llamativo, que justamente el perfil de las víctimas es bastante similar como los iban ellos identificando, ¿no? Jimé, cuando no me animo, por ahí vos dijiste el tema de que por ahí siempre la víctima intenta comunicarse o intenta decir de cierta manera que esto es lo que le pasó. Cuando no sucede, cuando vos recibís muchas presiones, ¿no? Me refiero a que vivís amenazado por este sujeto, por esta persona. ¿Cómo se expresa un niño, una niña, un adolescente, un joven? ¿Cómo se expresa aquel que no quiere contarlo? Porque digo, las víctimas, según lo que nos cuenta Lucas, ¿no?, de los curas, eran víctimas sumisas. Es decir, aquellos que no hablaban tanto, que no se expresaban tanto. ¿Qué sucede? Me refiero en general, ¿no?, a los chicos que son abusados, que son sumisos, que son calladitos. ¿Cómo se expresan? Sí, como decía Lucas, un poco el perfil de la víctima tiene que ver con alguna clase de vulnerabilidad en ese momento, ¿sí? Sea desde lo comunicativo, desde el entorno familiar que quizás en ese momento no pudo acompañar, o desde un montón de cosas que, a ver, no para nada es culpabilizar a las personas que están al cuidado de los chicos, muchas veces sucede.
hay muchos síntomas que se llaman, digamos, indicadores inespecíficos, porque es cierto que son situaciones o síntomas que pueden suceder en la vida de un niño y que no significa obligatoriamente que esté pasando por un abuso, pero sí empiezan a aparecer síntomas en lo somático, en el área del cuerpo, de repente se hacen pis, se hacen caca cuando eso ya estaba en una etapa superada, o tienen algunos dolores, qué sé yo, de panza, de cabeza, que no tienen que ver con una patología física, trastornos en el sueño, trastornos del aprendizaje, trastornos en la conducta. Muchas veces pasan de a lo mejor ser chicos más sociables a más retraídos o con mucha ira o mucha impulsividad, falta de control de los impulsos, ¿sí? Empiezan a aparecer cosas que cuando uno pregunta, los papás o las personas cuidadoras te dicen, no, es que antes no era así. ¿Sí? Antes él ya había controlado sus esfínteres o no se manifestaba de esta manera tan agresiva, o me llaman de la escuela que le está costando esto y antes le iba bien. Digo, es como, son alertas, que no es señal de que sí o sí es un abuso, porque pueden haber otras cosas que estén pasando en la vida de ese niño que lo gatillan, pero sí está para mirarlo, está para ver por qué está manifestando estas cosas. Dai, vos sufriste, nos contaste que algo de lo que nos está diciendo Jime, lo habías sufrido. ¿Sufriste intento de suicidio? Por callar, por no poder expresar lo que te estaba pasando. Sí, yo mucho octubre, muchos años, pero no puedo. Me acuerdo de la gira, las panas, yo quiero, porque muy daño. ¿Te hacías daño? Mucho, todo, porque yo me abato, yo quiero que whisky, quiero matarme. No puedo, pero me dijo, algunos inspectores me ayudan, de que no matar, si puede evitar, yo no sé, creo que quiero whisky matarme. Pero no puedo, porque yo apagar el agua, yo quiero escribir, pero después mi amiga me ayuda, porque no, para. Ari, a ver. Sí, justamente lo que te dice que se quería tirar al agua. ¿Tuvo intento de suicidio? Sí, tuvo intento de suicidio, se quería tirar justamente, bueno, a un canal y una amiga le decía que no. O sea, es un peso muy, muy grande lo que han llevado por dentro, ¿viste? Le han destruido la vida, porque por eso estamos acá pidiendo justicia, porque a mí me gustaría en este momento estar animando una fiesta, ¿no es cierto? Y no justamente tener que estar en una pantalla pidiendo justicia, con todo lo que eso implica, ¿no es cierto? Y bueno, pero me tocó esto, yo voy a seguir adelante. Total. Por lo que sufrió mi hija y por todos los que sufrieron, todos los chicos. No, y qué bueno que Dai tuvo en ese momento esas amigas que la sujetaron, que le dijeron seguir adelante, porque hoy se convirtió en la gran lucha, ¿no? Y ella fue también líder para muchas personas, ¿sí? Porque gracias a ella muchos se animaron a denunciar lo que callaban. Totalmente. Entonces, qué bien esas amigas que en ese momento la sujetaron. Y digo, gracias, Jime, por todos los datos que nos brindaste, porque seguramente a aquellos que nos están mirando les sirve de mucho, a aquellos que sufrieron, que sufren, cómo detectar también. Y acá vemos que Dai dijo, tenía ganas de matarme, de no existir. Y esto sucede, ¿no, Jime? Habitual, una persona que calla, que no sabe cómo expresar. Totalmente que puede pasar, y hasta en pacientes adultos que por ahí yo he atendido, son situaciones que no han podido contar nunca, y eso deja una marca muy, muy grande en el cuerpo, en la mente, en la forma de vivir las emociones, la sexualidad. Entonces sí, seguro que puede haber ideación suicida, por eso es tan importante que bueno que ella pudo contar con esa amiga, ¿sí? Que uno dice, me sostuvo para que no me tirara, pero es otra clase de sostén también. Y bueno, un poco desde el ámbito que nosotros trabajamos, se plantea esto, poder acompañar a sanar lo mejor posible. Siempre va a haber una marca, estas situaciones no se olvidan, pero la idea de un proceso terapéutico, un acompañamiento, es que puedan vivirlo desde lugares más sanos, que puedan aprender a convivir con eso. Gracias, Jime, muchísimas gracias por estar esta noche acá brindando tu conocimiento. Gracias.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, si algo tendría que aportar yo, principalmente tiene que ver con esto. Cuando un niño nos está contando y nos ha elegido para contarnos una cosa así, hay que creer en lo que dicen y activar mecanismos para protegerlos desde el lugar que nos toque, maestro, psicólogo, familiar, por algo nos ha elegido ese niño. Total, involucrarnos. Gracias, Jime. Exacto. Gracias. Ariel, muchísimas gracias. Bueno. Esta noche sé que sigue la lucha, sí, justamente. Si nos quieren contar con Dai. Sí, bueno, el día viernes 19 tenemos una marcha desde la peatonal y Patricia Mendocina. Queremos marchar hacia el Palacio Judicial ahí para pedir justicia a los jueces que nos den una respuesta para que inicie el juicio pronto. No podemos esperar más esto. Por eso se llaman sobrevivientes del próbolo, porque hay muchos que ya no están. Entonces, hoy que estamos, queremos que nos acompañen en la sociedad, todos los que nos pueden acompañar. Tan solo queremos justicia, no pedimos otra cosa. Justicia y una justicia inmediata, porque esto se está dilatando mucho. No nos olvidemos que hace un tiempo atrás nos agarró esta pandemia a toda la humanidad, y todo queda un poquito resguardado en el olvido, un poquito de cada cosa. No podemos manifestarnos, no podemos hacer esto. Espero que eso sea algo que quede pronto en el olvido. Es por eso que estamos ahora pidiendo, en este momento, que estamos de pie y que los jueces pueden que hagan justicia ahora. Porque nuestros abogados nos han representado muy bien, y ellos han presentado todas las pruebas. Por eso que tenemos las pruebas que han presentado nuestros abogados, es por eso que hemos logrado esta condena con Corradi, Corbacho, con Gómez, con Bordón, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fueron pruebas contundentes, efectivas y reales. Entonces, si hemos tenido esas pruebas contundentes, reales, efectivas, tenemos las cómplices que nuestros abogados se han encargado muy bien de ofrecer, y más con las cámaras GESEL de Dayana y todo, todas las pruebas para que estas personas, las 9, con la Comico al frente, adelante, vayan presas. ¿Qué es lo que queremos eso? Que vayan presas, que tienen que pagar. Porque la Comico entregadora número 1, que entregaba, y la Comico entregó a mi hija también, para que la violaran. Entonces yo pido justicia, nada más. Qué fuerte. Para cerrar, ya estamos súper justo con el tiempo, pero la verdad me parece necesario también decirlo. ¿Qué pasa con estas monjas, ¿no? Con Kumiko Kosaka, con Asunción Martínez, Lucas, para cerrar? Bueno, se ha demorado más de un año el inicio del juicio. Estamos hablando de las monjas involucradas también en esto, ¿no? Son en abuso. Las monjas que estaban a cargo del albergue en el próbolo. Además, están también imputadas 7 mujeres que eran directivas de la institución, representante legal, docentes, cocinera, psicóloga, que tienen distintas responsabilidades, principalmente por omitir lo que les correspondía hacer ante las señales de alarma y lo que iba sucediendo dentro del próbolo. No hicieron absolutamente nada y permitieron que estos abusos ocurrieran. Desgraciadamente, por distintas estrategias defensivas principalmente de las monjas, Asunción Martínez y de Kumiko Kosaka, chicanas jurídicas, como se dice en la jerga tribunalicia, se ha demorado más de lo normal el inicio de este juicio, que bueno, hace ya más de un año que estamos a la espera de poder iniciar y no podemos iniciar porque siempre se interpone algo que dilata. Y bueno, eso es justamente la marcha del día viernes que convocan los sobrevivientes, tiene que ver con pedirle a la justicia una actuación más rápida para que podamos iniciar este juicio. Claro. Que avance, prácticamente que avance, ¿no? Que la justicia avance. Dai, muchísimas gracias. Que sos valiente. Yo te pido este viernes 19 de marzo, de marcha donde local, para Patricia, ahí marcha para la pintora, para todos, para mí, padre, madre, oye, esto es todo, para marcha hasta justicia. Todos deberíamos estar allí. Y esperamos a las 10 de la mañana. Total, todos los mendocinos deberíamos estar allí, ¿no? Para que la justicia avance. Muchísimas gracias, que tengas una hermosa, hermosa noche. Mañana nos vemos con otro tema. Te quiero agradecer a vos por estar del otro lado. Si sufriste, denuncia. Esto hoy queríamos transmitirte a vos. Denuncia. Chao.